Pues bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Nacho Díaz, trabajo para la OICT, que es la agencia de las Naciones Unidas que se encarga de proporcionar pues, soporte en tecnologías de la comunicación, etcétera, al resto del ecosistema de la ONU. Me podéis encontrar en drupal.org, también tengo una página web por si acaso alguien tiene curiosidad. Y sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son los propósitos que tengo con esta charla, ¿vale? Vamos a intentar adquirir, va a ser un poco densa, ¿vale? Pido perdón, sé que ahora mismo estamos todos después de comer un poco bajitos, pero va a ser una visión de conjunto acerca de cuáles son las diferencias que ha habido entre las de ediciones 4 y 5 de CK Editor, en qué nos dificultan las actualizaciones y qué podemos hacer para solucionar los problemas que nos van a venir. Antes de empezar, me gustaría pedir una pequeña disculpa porque cuando envié esta charla puse en el título migración y creo que puede ser llevar un poco a confusión porque no vamos a hablar tanto de una migración de datos tradicional, ¿vale? Más bien estamos hablando de una actualización o un upgrade entre versiones. CK Editor 5 es, desde mi punto de vista, algo más que un major update. Estas son las palabras textuales que dice el propio CK Editor en su documentación. Lo que diferencia a CK Editor 5 de su predecesor principalmente es la arquitectura de su core. Bueno, esto nos sonará, es un poco como el paso de Drupal 7 a Drupal 8. Vale, sí, el editor será muy parecido, pero lo que hay por debajo ha cambiado tanto que casi parece otro producto. Y de esos cambios tan grandes viene un problema que ha ido mitigándose con el paso del tiempo, pero que nos ha estado persiguiendo, supongo que a muchos, que es que pasar de CK Editor a 4 a 5 puede producir pérdidas de datos. Nos puede desaparecer contenido HTML, dependiendo de los módulos que tengamos, dependiendo de varios factores que vamos a ver, pero nos podemos llevar sustos. Para ello, primero tenemos que recordar un poco de dónde venimos, de la integración de CK Editor 4 con Drupal. El flujo de datos en CK Editor 4, desde que un usuario utiliza el editor, simplificado sería algo así. Hay un input de usuario, escribe en el editor, copia y pega desde Word con 1 millón de etiquetas y tal, y tenemos un primer capa de filtrado, que desde CK Editor 4.1 consiste en esto que se llamaba ACF, ACR, que ahora veremos, ¿vale? Que son reglas de filtrado que se basan en HTML. Después esto se guarda en la base de datos, ya filtrado por el editor, y hay una segunda capa de filtrado que muchos conocemos, que es el famoso filter HTML, que ponemos en nuestros editores, o deberíamos poner, y que realiza un segundo filtrado de HTML basado en reglas, en este caso en reglas con una notación de Drupal. ¿Vale? Y aquí se produce ya el renderizado. Es importante saber, evidentemente, que filter HTML actúa en tiempo de renderizado, por lo cual no va a alterar lo que se guarda en la base de datos. No es lo mismo que las reglas de CK Editor, que sí que inciden en lo que queda guardado. Este Advanced Content Filter y estas Allowed Content Rules que había en CK Editor 4 tenían dos fuentes. O bien los diferentes plugins declaraban sus reglas. ¿Esto qué significa? Si activas el plugin de negrita, ese plugin tiene que encargarse de informar al editor de que, por favor, no me borres la etiqueta strong y la etiqueta B, ¿no? O lo que se llamaba el modo custom, que básicamente consiste en que al editor le pasas en bloque todo lo que puede permitir. Es una notación especial en la que se indican atributos, se indican posibilidades, tiene wildcards, etc. Y es bueno recordar o saber que en CK Editor en 4 en Drupal utilizaba el modo custom, no eran los plugins los que indicaban que estaba permitido. CK Editor 4, Drupal, lo que cogía era este conocido por todos filter HTML, esta notación de aquí, la transformaba y se la pasaba a CK Editor directamente en bloque. Es decir, en CK Editor 4 teníamos una función principal de filter HTML que todos conocemos, que era filtrar, pero una segunda función menos conocida, que era informar a CK Editor 4 de las reglas para mantenerlos sincronizados, porque evidentemente estos dos sistemas tienen que permanecer sincronizados. Si no, nos podríamos encontrar con un editor que puede utilizar una etiqueta HTML, pero que luego se la quita filter HTML. Entonces, para evitar eso, así es como funcionaba en CK Editor 4. Por esto también estábamos acostumbrados en CK Editor 4 a ver este tipo de mensajes, módulos que te decían, oye, si activas este plugin, si activas este botón,
tienes que en filter HTML incluir esta etiqueta para que no la borre. Y también significaba que si no tenías filter HTML todo estaba permitido, básicamente le pasaba a Drupal allowed content true, a las reglas estas que hemos visto de ACR, y en presencia de filter HTML podía haber discrepancias entre el HTML permitido y la interfaz disponible para el usuario. ¿Qué significa eso? Pues todos hemos tenido que hacer cosas de este estilo. No queremos poner en el editor un botón para que inserte iframes, pero el cliente se queja, o el editor, de que quiere copiar y pegar, pues, por ejemplo, un iframe de una integración de terceros, de una red social o lo que sea. La añadíamos a filter HTML y ese, que a su vez, como hemos visto, se lo pasaba de vuelta a CK Editor, y esta etiqueta HTML quedaba permitida, aunque no hubiera una interfaz para que el usuario le añadiera un botón generalmente. ¿Dónde estamos ahora con CK Editor 5? Bueno, para empezar, el flujo de datos sigue siendo, obviamente, pues el mismo, pero aquí ya hay dos cambios. CK Editor 5 no utiliza estas ACF, ACR, estas reglas, utiliza un modelo y un esquema. Esto es bastante profundo y bastante complejo. Vamos a quedarnos solamente con los conceptos básicos acerca de esto, lo vamos a ver ahora. Mientras que el filtro es un campo read-only. Ya no escribes en el filter HTML las etiquetas que quieres legalizar, digamos. Solamente refleja el estado y no hay retroalimentación. Filter HTML no le pasa hacia atrás esa información a CK Editor 5. Es un cambio que tiene bastante alcance. Vamos a ver por un momento, muy poquito por encima, esto es muy profundo, pero hay que entender qué es el esquema de CK Editor 5. Porque el HTML que permita el editor depende de esto. No hay atajos como en CK Editor 4, en los cuales tú podías decir, vale, cada plugin declara su HTML, pero también puedes, que es lo que hacía Drupal, pasárselo en bloque y ya está. ¿Vale? El principio general que tiene CK Editor 5 es mucho más estricto y es, si el usuario puede generar un HTML, vía interfaz está permitido, si no, está prohibido. Es decir, si tienes el botón de negrita, la etiqueta strong está permitida. Si no tienes el botón de negrita, adiós. Esto, obviamente, en el CK Editor 5, fuera de Drupal. El esquema, ¿vale? En CK Editor 5 hay una separación entre, utiliza una arquitectura MVC, modelo vista controlador, y hay una separación entre el modelo y la vista. Esto quiere decir que en CK Editor 5 lo que encuentras es un modelo, una estructura, en la cual hay una capa de abstracción. En el esquema hay elementos, ¿vale? Como este myElement, y esos elementos tienen como un contrato, es decir, reciben unas instrucciones, se dan de alta con unas instrucciones acerca de quién pueden ser padres, de quién pueden ser hijos, qué hijos pueden tener, isInline, isBlock, etcétera, ¿vale? Y esto se relaciona, ¿vale? Esto es un ejemplo, el módulo CK Editor 5def es un módulo muy interesante, ¿no? Y aquí podemos ver, esto es un CK Editor 5 real de un Drupal, ¿no? Podemos ver que el esquema que está aquí parecen elementos HTML y claramente podemos entender que block quote mapeará al elemento block quote y heading 2 será un H2, ¿vale? Pero también vemos otra serie de elementos y esto es una abstracción, es una capa de abstracción que está separada, mientras que en CK Editor 4 siempre se trabajaba directamente con HTML. Esta abstracción y esta separación es tal que en el editor, en el modelo, podemos tener una representación esta de un elemento llamado heading y un atributo que es level 1 y eso se convierte en la vista, que es lo que luego se guarda, se convierte en un H1, pero podría convertirse en la misma estructura del modelo en otra cosa. Es decir, el modelo permanece el mismo, pero tú podrías intervenir un plugin de CK Editor y decir, no, pues para mi proyecto me interesa que este HTML sea diferente. O incluso podrías tener un modelo, por ejemplo, un esquema dado de alta en el que lo que aparece en el modelo es una estructura, que es como una especie de pseudo HTML, que permites que el usuario inserte un título y permites, yo que sé, con una interfaz que elija una acción, y esto se convierte en un HTML. La relación es arbitraria, es decir, no tiene por qué mapear uno a uno, puede ser un elemento más complejo, puede tener divs anidados. La vista y el modelo están de esa manera separados. Lo que hace CK Editor 5 constantemente por detrás es unas conversiones que se llaman upcast y downcast. Es decir, si tú pegas un control-C, control-V, por ejemplo, de una estructura que una operación de upcast es capaz de convertirla a un modelo existente dentro de CK Editor 5, bien.
Y luego, al revés, existe el downcast, que es para el renderizado, la reconversión a HTML. Y el problema que tenemos, el gran cambio que ha ocurrido es que todo lo que no se pueda convertir al modelo es descartado. De ahí vienen muchos de los problemas que tiene CK Editor 5 a la hora de eliminar contenidos. Sé que esta parte está siendo especialmente densa. Lo importante es quedarse con los conceptos, el modelo y el esquema separados del HTML, el upcast y el downcast, y más adelante, cuando lo bajemos a tierra, va a encajar todo, os lo prometo. Y esto tiene un problema adicional, que es, si la relación entre este nuevo modelo y esquema y la vista, es decir, el HTML que va a acabar produciendo, es tan arbitraria, ¿cómo le puede saber Drupal qué es lo que tiene que tener en el filter HTML, qué es lo que tiene que no eliminar? Y aquí aparece una figura muy importante en CK Editor 5, que es el archivo, nombre del módulo, lo que sea, .ckeditor5.yaml, que es un archivo en el que se dan de alta definiciones de plugins que ejercen de pegamento entre el editor y Drupal. Es decir, ya no vamos al filter HTML a escribir las etiquetas manualmente, sino que estos son dos ejemplos del core, ¿vale? Hay dos partes siempre, CK Editor 5 y Drupal, y en la de Drupal hay una entrada que sirve para informar, oye, cuando está activo este plugin de CK Editor, por ejemplo el CodeBlock, tienes que en filter HTML garantizar que pre, code y la clase language, lo que sea, no se eliminan. Es, por tanto, responsabilidad de los desarrolladores y de los mantenedores. Y por eso este campo es read-only, porque este campo en realidad pasa de ser un campo en el que podíamos introducir cosas manualmente a uno que lo que nos refleja es el estado actual de todo lo que este editor permite. Dicho esto, ¿por qué desaparece? ¿Cómo se relaciona esto con los problemas que tiene el upgrade de 4 a 5 y por qué hay veces que desaparece cierto HTML y en qué condiciones ocurre? Hay un riesgo que ha sido mitigado, hay que decir, porque se han introducido, Drupal ha ido introduciendo ayudas, pero al principio hubo muchos problemas porque una migración hecha a ciegas, un cambio a ciegas, en el que un usuario abre y guarda contenido por primera vez utilizando CK Editor 5 podía ser muy problemática. Porque tiene un input que proviene del último guardado de la base de datos que se ha guardado en CK Editor 4 con el HTML que sea. Y entonces se va a producir el upcast, que hemos dicho, y este es el punto más crítico. Y todo lo que no se pueda convertir al modelo va a ser desechado. Y a continuación se trabaja con el editor, se guarda, y en este momento si el usuario ha perdido sin darse cuenta contenido, más vale que tenga revisiones o lo ha perdido para siempre. Y luego tenemos el filter HTML, que sigue siendo un punto menos crítico porque ocurre en tiempo de renderizado, pero que también es un punto que puede fallar, que puede estar desincronizado después del cambio de CK Editor 4 a 5. El primer caso, el grave, el de perder HTML en el upcast. Esto ocurre básicamente cuando había algo que estaba permitido en CK Editor 4 y no lo está permitido en CK Editor 5 en la conversión del esquema, en el paso de HTML al modelo. Se puede dividir en son dos caras de la misma moneda, pero se puede dividir en dos partes, digamos, una más visible y otra más invisible. ¿Vale? La primera sería las conversiones fallidas al modelo. Esto es, sencillamente, podemos venir de un CK Editor 4 que no tenía filter HTML y entonces permitía todo el HTML y pasamos a un CK Editor 5 que tiene el esquema base permitido, los plugins que estén activos y un concepto que sale aquí que se llama General HTML Support, que luego vamos a ver que nos ayuda, es una ayuda que se ha introducido precisamente para evitar esto. En este caso no tenemos que preocuparnos mucho porque son equivalentes 4 y 5. Pero si venimos de tener filter HTML, en CK Editor 4 permitía todas las reglas que nosotros hubiéramos añadido manualmente en filter HTML, todo lo que hubiéramos escrito. En el 5 va a permitir solamente el esquema base, que creo que lo único que contiene es la etiqueta P y la etiqueta BR, y los plugins que estén activos. Esto es muy posible que no sea igual. El ejemplo del iframe que habíamos dicho antes. Habíamos metido iframe en CK Editor 4 para permitirlo sin botón y llega CK Editor 5 y dice, no tengo botón de iframe, no puede pasar. Esto es relativamente fácil de detectar y además Drupal ha ido introduciendo muchas ayudas para que esto no sea un problema. Hay uno con el que yo me he tropezado,
que es sin embargo más difícil de ver, que son las vulneraciones del esquema, ¿vale? Como dijimos antes, CK-Editor 4 veníamos de un modelo muy simple, las Allowed Content Rules, que eran sencillamente etiquetas y atributos HTML. Y existían solo a dos niveles, o globalmente, o como mucho en los widgets, que permitían insertar como estructuras, tipo como componentizadas un poco, como estructuras de HTML más concretas, y te podían decir, vale, y este H2 que sea editable, pero que dentro solamente se permitan estas etiquetas HTML. Esos son los dos únicos niveles en los que actuaban las Allowed Content Rules. En CK-Editor 5, esta especie de allow listing contextual, por llamarlo algo, es decir, que el editor se vaya adaptando, que cuando estés dentro de un H1, por ejemplo, pues igual no te deje hacer listas, porque no tiene sentido meter un UL dentro de un H1, o que no te permita hacer HTML incorrecto, o que lo puedas adaptar para decisiones de tu proyecto. Esto está incluido en el esquema. El esquema, como hemos dicho antes, es un contrato en el que se indica, por ejemplo, si tuviéramos dos elementos, padre e hijo, nosotros indicamos claramente que los hijos permitidos del padre incluyen el myChildren, por ejemplo, y que a viceversa, ¿no? Es decir, de manera, y también lo podemos hacer con otros elementos del modelo, de manera que este es por decirlo de una manera, el asesino silencioso de CK-Editor 5, porque podemos pasarle al appcast una estructura HTML que incluya jerarquías que no estén permitidas de repente por el esquema. Y por segunda parte, de cosas que nos pueden pasar, donde podemos perder HTML, está el otro lado. Hemos hablado primero del appcast, más crítico, lo hace CK-Editor 5. Si no nos damos cuenta de que se está cargando HTML, lo podemos perder. Y el filter HTML solía ser problemático, pero en últimas versiones, no sé en qué punto lo añadieron, se añadió una maravillosa clase PHP que se llama Smart Default Settings, que ya veremos después cómo intenta solucionar estos problemas. Y cuando detecta que tenías etiquetas permitidas que CK-Editor te va a borrar, las añade, utiliza o autodetección de plugins o GHS, lo vamos a ver más adelante, o también migraciones que hay para intentar mapear valores viejos a valores nuevos y conseguir que no se pierda HTML. Son estos avisos, no sé si los habéis visto alguna vez. Tienes un CK-Editor 4, lo pasas a CK-Editor 5 y te sale un chorro de código, de mensajes tremendo, y lo cierras y pasas de él. Pues este es bastante interesante leerlo, porque aquí te va a informar de todas las conversiones automáticas que se hacen entre 4 y 5, de todas las acciones que se han tomado para evitar que pierdas código y también de las cosas que no se han podido hacer o que deberías revisar. Esto es un mensaje bastante importante. En resumen, hay dos grandes fuentes donde podemos perder datos, como hemos dicho, al pasar a CK-Editor 5. El appcasting es el crítico, realmente, es donde podemos perder información, y el filter HTML no es crítico, actúa en tiempo de renderizado y tenemos más ayuda, pero los dos son dos puntos que yo creo que antes de hacer el cambio hay que revisar bastante bien. Y ahora vamos a ir, pues quizás a la parte más importante de esta charla, que es, bueno, ¿y qué herramientas tengo yo con este conocimiento para defenderme de este cambio y de los problemas que tiene aparejados? Vamos a hablar del archivo CK-Editor 5.yaml, del cual ya hemos introducido algunas cosas. Por fin vamos a hablar del plugin General HTML Support que se introdujo para solucionar muchos de estos problemas. Vamos a hablar del plugin source y vamos a hablar también de qué se puede hacer incluso a nivel de plugins custom de CK-Editor 5. Estamos hablando ya de plugins escritos para CK-Editor 5. El archivo CK-Editor 5, como hemos visto, es un pegamento, tiene dos partes, la de CK-Editor, la de Drupal. Y esto es lo primero que hay que saber, que cuando se hace se contribuye un plugin de CK-Editor o cualquier cosa similar, no hay que olvidarse de la parte de Drupal, de pasarle la información al filter HTML. Además, hay que saber, es importante saber, que no es necesaria, no tiene una relación uno a uno obligatoria. Puedes crear, esto de aquí es el nombre del plugin de CK-Editor. Esto es
el plugin pegamento de Drupal. Tú puedes crear perfectamente, este es el plugin del core para la negrita, ¿vale? Lo que hace es decir, el plugin de CKEditor 5 Bold mapea con esta información en Drupal, legaliza, permite el elemento strong y añade este ítem a la toolbar para que lo puedas arrastrar. Nada te impide a ti de hacer un plugin adicional en un archivo, en un módulo, en el que declares, digamos, que de nuevo, el mismo plugin mapea con la etiqueta B si quieres que cada vez que se active el plugin Bold se te añada al filtro también, se te permita también la etiqueta B. Y un inciso importante de este archivo es que editar este tipo de archivos no es actualizar el filtro automáticamente, es decir, añadir esta B no significa que ya esté permitida en los editores. Hay que entrar en el editor y hay que guardar el formulario para que se reflejen los cambios aquí y aparezca la etiqueta B. Esto tiene sentido porque esto de aquí es una definición de un plugin y lo que tenemos en un editor es configuración, es una entidad de configuración. Entonces tienes que verdaderamente guardar esa entidad de configuración y exportarla para que este cambio se vea reflejado, digamos. Estos plugins de CKEditor 5, estos plugins de Drupal, el plugin pegamento, basta ponerlos en un YAML para que estén activos. El que hemos visto antes del B estaría activo inmediatamente, excepto con unas excepciones. Se pueden declarar condiciones para establecer dependencias entre unos y otros, por ejemplo, que solamente se active si hay un ítem puesto en el toolbar, o si hay un filtro activo, o si hay una configuración específica, o cuando esté otro plugin con otro nombre activo también. O, en el caso de los que tienen toolbar item, cuando esté activo el toolbar item. Me explico. El plugin de negrita no está activo hasta que no arrastras el botón de negrita a la toolbar del editor. En lo que respecta al General HTML Support, este plugin fue introducido para acabar con los niveles épicos de tristeza que hubo al principio al migrar a CKEditor 5. Fueron muy dolorosas. Me acuerdo que en los canales de Slack y en las ISUs había bastante dolor porque estaba desapareciéndole a la gente al cambiar a CKEditor 5, al probarlo, cantidades absurdas de HTML, porque no había un modo. Se empezó al principio con la versión de CKEditor 5 básica, en la cual, como hemos dicho antes, si no tienes un botón para hacer iframes, no tienes iframes. Si no tienes un botón para etiquetas article, aside, section, cualquier etiqueta de HTML semántico, fuera todas, o convertidas a paragraphs. Si no tienes un botón para negrita, no hay negrita, etcétera, etcétera. En ese momento, afortunadamente, CKEditor estaba trabajando por su cuenta en un plugin que se llama General HTML Support, y hay una historia interesante aquí porque acerca de cómo se pueden afectar dos proyectos open source, porque hay dos funcionalidades que están ahora mismo en CKEditor 5, que son el sistema de librerías DLL y el General HTML Support, que recibieron un empuje bastante fuerte por parte de lo que estaba la comunidad de Drupal reportando. Esto es un plugin que básicamente vuelve a traer las reglas que teníamos en CKEditor 4. Es un plugin que lo activas y puedes introducir reglas de allow y disallow. Y es un plugin que utiliza muchísimo los plugins de Drupal por detrás. Porque, este es un ejemplo del core, no tienes ni que escribir JavaScript. Un archivo CKEditor 5.yaml, en la definición de un plugin, en la parte de CKEditor 5, puede declarar que tiene una dependencia del GHS y a continuación pasarle las reglas que tiene que permitir al editor. Por ejemplo, el hecho de que CKEditor 5 ahora mismo en Drupal no te quite el atributo dir con los valores LTR y RTL es por este plugin, esto es del core, que está activo siempre y que lo que hace es decir, pásale estas reglas a General HTML Support, en la cual todos los elementos permiten el atributo dir con este patrón, con estos dos valores. Entonces, esta es la manera
de pasarle al editor la información acerca de qué queremos que se permita. Lo cual nos lleva a una primera versión de la receta que hay que seguir para mantener compatibilidad hacia atrás, retrocompatibilidad con, por ejemplo, el caso del iframe. Teníamos una etiqueta que habíamos permitido y ahora se nos va. Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Para añadir soporte para un HTML dado, atributos, etiquetas, lo que sea, podemos añadir un plugin en el CKEditor 5.yaml que tenga dos partes. Por ejemplo, un supuesto plugin de legalizar los iframes. En la parte de CKEditor 5 se indica que tenemos una dependencia con el plugin General HTML Support y le pasamos la configuración de que hay que permitir los iframes con el atributo source, por hacerlo muy minimalista. En la parte de Drupal se le indica, en este caso al filter HTML, recordad que teníamos dos sitios donde se filtra HTML, uno es el editor y otro es el filter HTML, se indica la misma información, pero en este caso para el consumo de Drupal, no para el consumo de CKEditor. Y con esto se consigue que se permita a los dos niveles, tanto a nivel del editor como a nivel de Drupal, esta etiqueta y este atributo. De hecho, General HTML Support está out of the box en Drupal, incluido en varios puntos para ayudarnos. Antes veíamos esta tabla para identificar qué era más problemático a la hora de cambiar. Y decíamos, si no tenías filter HTML y en CKEditor 4 tenías allow with content true, en CKEditor 5 te está metiendo General HTML Support configurado para básicamente permitir todo lo que le pases. Es funcionalmente lo mismo, pero por debajo no se parece en nada, aunque el resultado sea el mismo. Porque en realidad lo que hace General HTML Support es, esto es el esquema de CKEditor 5 sin GHS. Y aquí vemos el famoso esquema de los elementos, que esto básicamente serán los plugins que se hayan puesto, los botones que tengas activos. Si tienes aquí media es porque estaba puesto el plugin de media, etc. Si haces lo mismo con un Drupal que utilice filter HTML, te vas a encontrar una diferencia, que es que aquí hay unos elementos que empiezan por HTML, HTML-div, HTML-h2, HTML-p, esos son los elementos, esos son las entradas en el esquema que ha añadido dinámicamente General HTML Support para soportar esos elementos HTML. Pero es que si quitas el filtro, si quitas filter HTML, lo que recibes es, aparte de los esquemas de los botones que puedas tener activos, por ejemplo, aquí vemos el mítico Drupal Media, ¿no? Básicamente la definición, esto está cortado obviamente, pero lo que recibes es básicamente todos los elementos HTML que existen, una entrada en el esquema por cada uno de ellos. Es por eso que es equivalente, pero no es lo mismo. En realidad está generando, no es que esté permitiendo todos los elementos HTML, es que está generando una entrada del esquema por cada elemento HTML posible. ¿A qué me refiero con que no es lo mismo? Aunque sea funcionalmente casi idéntico. Pues a que esto sigue siendo un esquema, por lo cual el allow with content true te permitía cualquier HTML, incluso HTML mal formado. Esto no. Este esquema sí que tiene, porque esto está mantenido por el equipo de CKEditor y sí que tiene, en el esquema va a estar definido combinaciones que no puedan ser posibles, elementos que no puedan ser padres e hijos, por lo cual es casi idéntico, pero podría haber algo, aún así, por ejemplo, esto podría llegar a corregirnos o cambiarnos HTML que estuviera mal formado, que viniera mal formado de CKEditor 4. El plugin source, que es el tercer punto de herramientas que disponemos, es un plugin que Drupal ha alterado para volver a lo que teníamos en CKEditor 4, y es la otra manera de permitir HTML que queramos arbitrario. Porque además de editar, este es el plugin que nos, para el que no se acuerde, el source es el nombre del plugin que nos saca un editor de HTML para quien quiera editar directamente el HTML y no utilizar botones ni nada, ¿vale? Pero es que además se ha hecho servir como atajo para añadir elementos de General HTML Support, están relacionados, sin tener que dar de alta ningún plugin ni nada. Es decir, se puede usar como un reemplazo de lo que pasaba en CKEditor 4. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero exactamente a esto. Esto es un campo, un text area que sí que es editable.
Esto sí que se puede escribir. Y esto funciona, esto lo han introducido, porque en realidad esto no forma parte del plugin de CK Editor, esto es algo que ha decidido Drupal por su cuenta. Y dado que el campo de filter HTML es read-only, es decir, no podemos editarlo, aquí sí que es posible escribir reglas que luego se van a convertir en entradas de General HTML Support. Es decir, por detrás en realidad lo que hace esto es, si tú al source setting, si tú a este plugin le pasas el elemento del data attribute, que lo quieres permitir, aunque no tenga un botón, por detrás lo que va a hacer es dinámicamente lo mismo que hemos visto antes. Lo que pasa es que en vez de escribir el YAML, esto lo hace dinámicamente el plugin. Genera la información para CK Editor y para Drupal, lo cual va a generar un elemento en el esquema, una entrada en el esquema de CK Editor HTML-del, que eso se encarga General HTML Support, y va a generar una entrada de este tipo para filter HTML. Es decir, al fin y al cabo no es más que una interfaz, pero llegas al mismo sitio. Lo que pasa que en vez de tener que escribir un plugin tú mismo, pues lo puedes hacer desde la interfaz, ¿vale? ¿Cuál de los dos caminos elegir de las dos recetas que tenemos? ¿O te escribes un plugin o utilizas source? Bueno, pues en el caso de la primera receta mágica, la del iframe que vimos, la que estaba en el YAML, pues esto es global, es decir, hay diferencias. Esto ocurre, es un plugin que cuando se activa se va a activar para todos los editores. Está en código, es versionable, es contribuible y no necesitas activar el plugin source, no necesitas darle al usuario el plugin que permite editar HTML. Pero claro, lo que hemos dicho antes, tienes que ir a los editores y guardarlos y no se lo puedes dar a un site builder. Sin embargo, la segunda receta, que consiste en ir al plugin source y meter las etiquetas y atributos a mano, es configurable a nivel de editor, es decir, un editor sí y otro no, por ejemplo, que eso es interesante, porque si utilizaras el archivo YAML, eso ya sería global, pero en este caso sí que lo puedes decidir a nivel de editor y se lo puedes dar a site builders, pero al contrario, pues exige activar el plugin source y es una configuración, que es una cosa que tiene su aspecto positivo, pero también sus aspectos negativos. Y también hay que saber, cuando hablábamos antes de que Drupal nos ayuda cuando hacemos la migración, lo que está ocurriendo cuando el Smart Default Settings, que es el que intenta mantener la retrocompatibilidad, no encuentra una manera de permitir un HTML, lo que va a hacer va a ser pasárselo a Source. Es decir, nosotros en CK Editor 4 teníamos, por ejemplo, el botón de negrita y las etiquetas S, Strong y Aside ID permitidas. Al pasar a CK Editor 5, esto se convierte en lo siguiente. La negrita, ningún problema, permitida, ya la teníamos antes. La etiqueta S, tengo un botón que la implementa, que es este de aquí, o sea que te añado el botón. Y Aside ID no tiene ningún equivalente en plugins de CK Editor ni nada, por lo cual lo añado no a las allowed HTML tags, porque sabemos que en CK Editor 5 son read-only, sino que lo añado al plugin source. Esto significa que CK Editor 5, y esto es una cosa importante de saber, te va a activar, para poder hacer esto, te va a activar el plugin source, el de editar HTML. Puede ser algo incluso que tú no quieras que ocurra, pero te lo va a activar para poder añadir esas etiquetas ahí. Por último, los plugins custom de CK Editor 5. Esto sería otra herramienta que tendríamos para intentar preservar o alterar nuestro HTML si tenemos problemas. Esto tiene que ver con el tema del upcast y el downcast que vimos antes. Y es importante saber que es alterable. Es decir, se puede también modificar. Va a exigir crear un archivo JavaScript, pero no es muy complicado. De hecho, hay un ejemplo en el core. En el core de Drupal se consideró que el downcast del texto en itálica debería ser hacia el elemento énfasis y no hacia el elemento i, que es como lo hace el core de CK Editor 5. Y lo consiguen de esta manera. Hay un plugin, esto es JavaScript, ¿vale? Aunque se utilicen clases y tal, esto no es PHP. Hay un plugin de CK Editor 5 escrito en el core que lo que hace es coger el downcast original y decir lo que en el modelo es itálica, en HTML es énfasis y le da más prioridad. Y a continuación, esto también es un ejemplo del core, a continuación lo que hace es añadir un plugin al archivo CKEditor5.yaml y decir el plugin original de CK Editor 5
nuestro plugin y que sepa el filter HTML que tenemos que permitir la etiqueta EM. ¿Vale? Aquí verdaderamente podemos hacer todo lo que la API de CKEditor nos deje y puede resolver algunos problemas. Antes hablaba de que un problema del appcast es el esquema, que haya algún tipo de relación en la estructura que no esté permitida y nos la quite, ¿vale? Vamos a poner como, por ejemplo, que esto no es verdad, ¿vale? Pero vamos a poner, por ejemplo, que CKEditor hubiera decidido que no puede haber paragraphs dentro de los block quotes. Y de repente tú estás migrando un contenido antiguo y te desaparecen todos los paragraphs dentro de los block quotes y eso supone que se rompe la página, ¿no? Porque tenían márgenes, por lo que sea. Pero tú puedes crearte un plugin custom de CKEditor 5 que extienda el esquema y los permita y reintroduzca estas reglas. Esta sería la manera de acabar con ese asesino silencioso que hablé antes, que es el esquema. O, por ejemplo, incluso podrías escribirte, si tuvieras un código legado, ¿no?, que tuviera rarezas, podrías utilizar esto incluso hasta para mejorar el HTML legado. Esto ya va más allá, esto ya no es garantizar la compatibilidad hacia atrás, esto ya es incluso mejorar. Pongamos que tienes un código legado de un HTML de alguien que hizo cosas rarísimas y decidió que estas cosas a veces nos pasan, ¿no?, que nos encontramos con HTML que dices, ¿a quién se le ocurrió que en vez de poner paragraphs pongas div con la clase paragraph, ¿no? O incluso se inventó una etiqueta HTML llamada custom element con un data attribute, ¿no? Es un caso muy absurdo, pero cosas más absurdas hemos visto. Es posible escribir un appcast que mapee esas vistas, ¿vale? Es así como se expresa. Hablábamos antes del appcast downcast, que era todo un proceso constante de conversión, que cuando detecte un HTML con estas estructuras lo convierta en un párrafo. Y esa sería, por ejemplo, otra herramienta que podríamos tener para mejorar y solucionar problemas que surjan al hacer upgrade. Dicho esto, sé que ha sido bastante, os pido gracias y que las horas además y la comida nos tiene a todos cansados. Pero bueno, si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis hacer acerca de esto. ¿Nada? Bueno, sí, dale, Fran. Sí. Plugins dices plugins de CKEditor, obviamente, ¿no? En casos en los que, Sí, está sonando. en los que dos plugins distintos de CKEditor quieren actuar sobre la misma etiqueta, por ejemplo, sobre la, Sí. ¿eso hay algún tipo de conflicto o Sí. sucede? O qué pasa? Sí, hay conflictos. De hecho, yo me pegué bastante con CKEditor por esto. En los plugins de CKEditor, o sea, CKEditor en general, esto es una historia interesante porque el mantenedor, uno de los mantenedores de CKEditor ha estado muy en contacto con la comunidad a través de los canales de Slack. Y un día que preguntó en plan de, oye, a los desarrolladores de Drupal, ¿qué os está faltando?, ¿no? Y hay una cosa que CKEditor tiene muy diferente a Drupal y que le echamos mucho de menos, que es la extendibilidad o extensibilidad, como se diga. Estamos muy acostumbrados en Drupal a decir, bueno, alguien hace un módulo, pero yo tengo como 18 puntos de los que colgarme, hooks, ¿no? En plan, en CKEditor, el número de herramientas, por ejemplo, esto que hemos visto aquí, esto que hace el core, ¿no? A ver, ¿dónde está aquí? ¿Vale? Que utiliza esto en realidad, converter priority, ¿no? Pero esto es un reemplazo total. O sea, no esto es como los preproces y tal, que van pasando uno detrás de otro y tú te pones en una fila, ¿no? Y se van pasando. CKEditor funciona bastante más. Lo único que tiene un poco más así extensible es el esquema.extend. Entonces, hay un concepto muy esquivo en los plugins de CKEditor 4 que es el consumir. ¿Qué es? Esto de aquí. Tú recibes un HTML en CKEditor, ¿vale? CKEditor recibe un HTML y va a intentar convertirlo al modelo, como veíamos antes, ¿vale? Y hay una cosa que se llaman los converters de upcast y de downcast.
aquí hay una view que es div y paragraph, ¿vale? Bueno, pues una vez que esto ha sido consumido, que se llama así, ya no puede ser consumido por otro plugin, lo cual da lugar a muchos problemas. Dicho de otra manera, si yo tuviera, o sea, quiero decir, si este div clase paragraph ha sido consumido por este conversor y otro conversor actúa sobre los divs a secas, no se procesan las dos, porque ya está marcado como consumido este elemento. Dicho de una manera, el que primero llegue se lo lleva. Y eso es muy problemático a la hora de extender. Y estamos teniendo los desarrolladores que hemos trabajado con CK Editor 5 muchos problemas porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, tú has actuado, pero yo actúo también después. Y aquí funciona más con un aspecto de no, todo o nada. No tiene pinta. No tiene pinta. Y es bastante problemático, es decir, los plugins del core, por ejemplo, los de Drupal Media y algunos que extienden y conectan los plugins de media de CK Editor con Drupal, por ejemplo, ¿no? Para que el plugin original de insertar media de CK Editor pueda trabajar con entidades de Drupal. Si te metes al código, está lleno de guarradas. O sea, hay que decirlo así. O sea, está lleno de comentarios de escribimos este método porque no queda otra manera, tomamos control, o sea, como de reescrituras del código original por una cuestión de que los plugins de CK Editor 5 no están pensados para que llegue una persona, para la extendibilidad de decir, me quedo con el 80% de tu funcionalidad y el otro 20% tomo control de ello. Es más de, no, este plugin está acabado, no me lo alteres, o altéramelo en aspectos muy menores. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia.